Bueno, muy buen día para todos. El Señor les bendiga. Otro día más que el Señor nos regala. Entonces, les invito para que tomemos un tintico. Y bien, hoy corresponde, seguimos en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 20. Entonces, yo les invito para que cantemos. Tengo también un coro bastante conocido, bastante antiguo, pero muy diciente y muy bonito a esta hora de la mañana. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Bien, ahora les invito para que tengamos una palabra de oración. Entre tanto, pues van abriendo sus Biblias. Segunda de Samuel, el capítulo número 20. Oremos. Señor y Padre Celestial, bendito Dios, una vez más, gracias te damos por esta preciosa mañana, por este día que nos das en esta tierra. Gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ese amor que demostró entregando su vida por causa de nuestro pecado. Ahora te pedimos, oh Dios, que nos estés dando sabiduría y entendimiento, que aprendamos más de tu palabra en esta mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuando entonces el capítulo número 20, dice así la palabra del Señor. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los ereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri.
Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira Jaireo fue también sacerdote de David. Bien, llegamos aquí ya a una parte más interesante de todo este recorrido que hemos hecho con el rey David. Entonces, comenzamos el día de hoy hablando de un hombre que dice ahí perverso, Seba, perverso. No habla más en detalle de este personaje, pero él sí, de pronto todavía tenía su ira contra el rey. Todavía era de pronto un seguidor de Absalón, y no quería estar bajo el yugo o bajo la tolda, por decirlo así, de David. Y entonces lanza unas palabras muy agresivas, ¿verdad? No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Entonces dio una orden, ya estando el rey ahí, y todo el pueblo le obedeció. Entonces
vemos cómo todavía había una cantidad de personas que estaban en contra del rey David. Todavía estaban de pronto llorando a Absalón. Y así suele ser. Somos nosotros, Dios dice que nos dice en su palabra, miramos en Jeremías 17:9, aquí lo tengo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, perverso, volvemos a leerlo acá nuevamente cuando hablan de Seba, que era perverso. Y ese es el corazón del hombre. Entonces, había muchos que todavía estaban en contra de David. Le obedecieron a este perverso y se fueron a sus tiendas cada uno. Y dice que así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba. Entonces, David llega a su casa y comienza a ponerla en orden. Algo sobre las mujeres que él había dejado allí, pues él de pronto se da cuenta que ellas no tienen culpa de lo que pasó, porque al fin y al cabo, eran las mujeres y tenían que estar obedientes al rey. Entonces, él las había dejado allí, sabemos que ellas estuvieron con Absalón. Él lo que hizo fue dejarlas en un sitio apartadas para que terminaran allí su vida hasta que dice que murieron. Digamos, en un sentido no las mandó como podría haber ocurrido que las mataran enseguida, pero bueno, no había culpa en ellas. El punto es que el rey dice, hay que perseguir a Seba porque no nos conviene. Este personaje no es bueno. En el verso 4 dice, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Entonces el rey mandó a Amasa. Era un primo suyo, venía siendo sobrino de David, perdón. Y recordemos que este Amasa, ya lo leímos anteriormente, dice en el 17:25, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Intra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nasa, hermana de Sarbia, madre de Joab. Entonces, este era primo de Joab o sobrino de David, Amasa. Y vemos que ya fue jefe del ejército con Absalón. Y dice allí que lo nombró en lugar de Joab. Entonces, ahí entre primos ya había una pequeña situación. Amasa fue jefe del ejército de Absalón. Total, cuando David regresa, él no desconoce a Amasa. Vemos ayer en el verso 19, en el capítulo 19, en el verso 13 dice, en el 12 dice, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Entonces, aquí vemos que Amasa tiene vital importancia, viene de ser jefe del ejército de Absalón y aquí David entonces lo está incluyendo y dándole, digamos, más importancia que Joab. Entonces ahí, por lo que leímos después, ahí hay una intriga, una situación un poquito complicada de orgullo, de odio, de cosas, ¿verdad? Que se ven reflejadas en lo que leemos. Entonces, ¿qué pasó? Amasa se demoró más de lo normal. En cierta manera no cumplió. El rey le dio 3 días para armar el ejército. Y por alguna razón, entonces podemos ver que él no estaba muy de acuerdo en ir a atacar a Seba. Se puede pensar eso. No habría tal demora. Por alguna razón todavía también fue jefe del ejército de Absalón y todavía algo tenía en su corazón. Podría ser por ahí, porque se demoró más de lo normal. Entonces, dice que detuvo más el tiempo que le había sido señalado, el verso 5. Entonces David, él como rey y jefe de ejércitos, estaba en lo que estaba, concentrado, ¿verdad? En el verso 6 dijo David a Abisai,
Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces, el tiempo era preciso. David no necesitaba, no podía esperar más tiempo, porque sabía lo que podía suceder. Guerrero, inteligente, estratega, ya sabía. Y dijo, no, Amasa se demoró, entonces llamó a otro de su ejército, ¿verdad? Abisai. Entonces, igual armó su ejército y lo mandó a buscar a Seba. Entonces salieron, verso 7, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos, los peleteos y todos los valientes. Salieron varios, muchos, el ejército. Y están, en verso 8, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. En el recorrido, entonces aquí como que confirmamos un poquito más que Amasa podría estar en contra de David. Aunque David lo hubiese nombrado jefe y lo tuviese allí, él se demoró por alguna razón para no perseguir a Seba. Y aquí le salió al encuentro también para frenar de pronto. No sabemos cuál era su intención, pero podemos sospecharla, porque le salió al encuentro y de pronto detener, pasar más tiempo, no sabemos. Pero Joab ya venía, como decimos hoy en día, ya venía con su espinita, ¿verdad? Siempre estuvo por debajo de él con Absalón y acá con el rey David. Eran primos. Pero había una situación. Y Joab se acercó a él y dice que llevaba bien todo su equipaje, su espada, pero en el camino la espada se le salió, se le cayó. Lógicamente aquí no entra en detalle que la recogió, pero tuvo que ser, la espada se le sale y él la lleva en la mano. Pero ya vemos que Joab llevaba su hecho pensado. Primero Amasa salió con su idea de tenerlos, que pasara tiempo y no sabemos qué más iba a hacer. Pero Joab también iba preparado. Llevaba su espada en la mano. Y el verso 10, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Ahí se acabó la vida de Amasa. Volvemos a encontrar ese detalle, la quinta costilla, ya la hemos visto en otras ocasiones. Entonces, podemos pensar, y en aquella época era una estrategia, al enemigo había que meterle la espada en la quinta costilla y esa herida es mortal. Aquí dice que Amasa revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía viendo a aquel hombre. Quedó en la mitad del camino y el ejército seguía pasando porque iban, su objetivo era otro. Sin embargo, Joab y su ejército ven que hay una demora y hay que quitarlo, porque igual sigue obstruyendo. E igual también uno de los hombres de Joab, me imagino el segundo, la mano derecha de Joab, dice, bueno, los que están con David, vamos, a este lado, los que no, quédense, porque hay que seguir. La misión era otra, hay que cumplirla. Estaban en lo que estaban. Habían que perseguir lo más pronto al enemigo. Y ellos estaban con la idea de lo que había dicho David, antes de que encuentre una ciudad fortificada y sea más difícil capturarle. Entonces, el Señor hacia nosotros es la misma situación. Nos da aquí en su palabra muchos para cumplir, ¿verdad? Mandamientos. Nosotros debemos cumplir su mandamiento y debemos estar prestos a cumplirlos tal y como Él lo dice, no como nosotros queramos. Y en su momento, debemos ser precisos. El Señor no gusta de demoras, no gusta de astucias, el Señor es muy preciso. Y aquí en todo el Antiguo Testamento vemos cómo Él fue claro en toda la situación, incluso para los holocaustos, era muy claro en cada detalle que había de hacerse. Para nosotros también tenemos muchas cosas que cumplir al pie de la letra con el Señor. Entonces ellos estaban siguiendo el ejemplo y la orden de David. Pronto, rápido a buscar a Seba. Entonces
llegaron a Abel, dice una ciudad que se llama Abel. Vinieron en el 15, vinieron y sitiaron a Abel y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces, ahí se ve el reflejo de la demora. David tenía razón, David estaba pensando en esa situación, Amasa contribuyó para que esto pasara, y ahí encontraron, estaban derribando la muralla para poder entrar, para poder llegar al sitio. Fíjense que cuando no hacemos las cosas como son, vamos a encontrar más dificultades después. Y el Señor en cierta manera nos dice, bueno, a su tiempo hay que hacer las cosas porque si te demoras vas a tener problemas. El día es hoy. Este es el momento. No esperemos a más tarde, no esperemos a mañana. El día es hoy. El Señor nos está diciendo, estén preparados. ¿Por qué? Porque después no va a haber tiempo. Todo va a ser en un abrir y cerrar de hojas, dice el Señor. Debemos estar preparados nosotros. Como cristianos, pues ya tenemos mucho conocimiento. Hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Pero aquellos que no han hecho esa decisión de fe, es el momento. Porque después no va a haber tiempo. Va a pasar como el ejército. Ya no la van a ver fácil. Pero en todo hay soluciones. En algunas cosas el Señor permite que todo llegue a término como estaba planeado. Y aquí sale una mujer, dice sabia, una mujer sabia. Detuvo en cierta manera la destrucción de las murallas y la destrucción de todo un pueblo. Desde aquí no, que como extraño no hay un varón que haya salido al frente. Dice, salió una mujer sabia y detuvo, ¿verdad? Ella dijo, bueno, ¿quién es el que viene a derribar la muralla? Y yo, os ruego que digáis a Joab que venga para acá, que yo hable con él. Entonces, una mujer valerosa, pero lo importante es que dice que era sabia. Tenía la forma de evitar un problema grande, tenía la forma de arreglar esa situación. Y bueno, mandó llamar a Joab, que venga, que hable conmigo. En el 17, cuando él se acercó, ella dijo, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Entonces, esto nos da a entender que Abel era una ciudad muy sentada, muy aplomada, y no les gustaban las dificultades, los líos. Cuando quieran preguntar, pregunten por Abel, decía allí, ¿no? Ella le dijo el dicho, se solían decir, pregunten en Abel. Entonces ya traían como esa tradición, algo así, o esa costumbre de que preguntaran, se indagaran, se enteraran de las cosas antes de ir a formar problemas. Y eso es lo que ella dijo. Tenías que venir a preguntar, no venir a pelear, a tumbar mi muralla. Acuérdate del dicho de siempre. Y ellos, por lo que veo, tenían esa fama de ser de pronto pacificadores, del diálogo y de buscar solución. Antes que, un buen ejemplo nos está dando aquí esta mujer, dice sabia. Eso es lo que debemos ser nosotros, sabios en toda situación, en todo complot, con mucha diligencia. Entonces, ella le dice, oigo, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, en el verso 19, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. O sea, soy tu hermana. Eran del mismo pueblo, no podrían ser enemigos. Y qué interesante que dice, yo soy de las pacíficas y fieles. Ese debe ser nuestro proceder siempre. Ser pacíficos, tranquilos y fieles. En este caso ya para nosotros es con el Señor, fieles. Estos ejemplos de aquella época, cómo nos sirven hoy en día, nos ayudan. Y vemos cómo esta mujer fiel, sabia, evitó la destrucción de la muralla y la destrucción de todo un pueblo. Por causa de un hombre, uno solo que se escondió allí. Allí estaba escondido. Entonces, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Ella fue un poco más. Ella
estaba confiada en el Señor y dijo, ¿por qué vas a destruir lo que es de Jehová? Entonces ella siempre en su momento procuró que la cosa fuera en nombre del Señor. Porque acabamos de leer, perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Eso somos nosotros. Siempre buscamos arreglar no por las buenas, sino por las malas, ¿verdad? No nos detenemos. Entonces debemos ser pacientes, debemos ser... Y en muchas ocasiones he escuchado que siempre la gente dice, antes de un problema, antes de una situación, si te airas, cuenta hasta 10, cuenta hasta 15 y toma aire. Entonces ese es el tiempo que nosotros debemos también tomarnos, ser pacíficos, ser fieles y ser sabios en cualquier situación que se nos presente y acudir al Señor. Y aquí ella está, después de la conversación, dice, ¿cómo vas a destruir lo que es de Jehová? Entonces nosotros también debemos tener siempre presente al Señor en todas nuestras situaciones. Aunque tengamos desconfianza, aunque no lo creamos, aunque estemos con la fe un poco, ¿verdad?, bajita, no, debemos confiar siempre en el Señor. Y aquí estamos viendo como una mujer valerosa está tomando la rienda del asunto. ¿Y qué le respondió ella? Ella dice, la cosa no es así. Bueno, fue Joab quien viene a decirle que cuál es la situación que él quiere. Dice, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Entonces, él le dio a entender que sí, no venían en son de guerra, pero la situación ameritaba hacerlo de esa manera. ¿Y ella qué le dijo? He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. No le abrió, no le permitió la entrada y le dijo, bueno, ya hablamos, entonces espérate que esto se va a arreglar como debe ser. Así, sin tanto problema, sin tanto lío. Y en el verso 22 dice, la mujer fue luego y todo el pueblo con su sabiduría, a todo el pueblo con su sabiduría. Ya de pronto también era muy conocida allí. Y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Entonces, arregló una situación de la forma más inteligente y pacífica y buscó al culpable. ¿Quién lo mandaba a buscar? El rey David. Ella confiaba en el rey y sabía entonces que este personaje por alguna razón no podía seguir con vida. Era una piedra en el zapato para David. Y Joab de paso se quitó también a su primo Amasa porque lo mató sabiendo que en el fondo Amasa todavía también estaba en contra del rey David por sus acciones, por lo que vimos. No lo dice, pero sí fue un líder del ejército de Absalón y aquí se interpuso ganando tiempo. Y también salió el camino. Entonces, aquí vemos muchos ejemplos que a nosotros hoy en día nos ayudan para recapacitar, para mirar, antes de ir, ¿verdad? Irnos de palabras y de puños y de ser pacíficos, tener sabiduría y saber que el Señor está con nosotros. Entonces, continuaremos, vamos a cantar otra canción que se llama Somos Uno en Cristo. Que bueno, somos uno. Para que los que no la saben la aprendan y los que sí, pues canten conmigo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo.
Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Bueno, qué bien, entonces terminamos por el día de hoy una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra del día de hoy. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más fieles, a tener mucho más sabiduría en las cosas tuyas, y que cada vez que vayamos a hacer algo en tu nombre, Señor, lo hagamos con diligencia, con tiempo y con amor. Gracias, Señor. Dejamos este día en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quedamos despedidos hasta el día de mañana. Que el Señor les bendiga.